¿Cansada de las mismas revistas de chismes? ¿Cansada de imágenes insulsas y textos que caducan a los 5 minutos? ¿Harta de no tener tema de conversación en las reuniones? En Algarabía tenemos la solución. Oh, sí, lo recuerdo perfectamente. De niña mi papá veía esas horrorosas revistas y luego las escondía debajo de la cama. No sirve ni para leer en el baño. No más textos aburridos, no más revistas vergonzosas, no más incomodidad en el trono. Aprenda a ser el centro de atención. Sea culto y no se oculte. Algarabía. Escriba el correo en su pantalla y recibirá en la puerta de su casa un ejemplar. Y no solo eso, si marque en este momento, sí, en este momento, en la compra de 2 ejemplares, se llevará 2 oportunidades de cambiar su vida. No lo deje pasar y marque ahora. Oh, sí, ahora me siento mejor. Con solo 10 minutos en 10 días conseguí una plática de 10. Pero eso no es todo. Algarabía cabe perfectamente sobre la tapa del excusado. No más revisteros y textos inútiles. Escriba ya, llame ya, o lo que sea, pero ya. Yo soy René Avilés Favila y trabajo en la UAM Xochimilco. Me ha tocado presentar a Victoria por una razón, porque mi vida cambió cuando conocí a Algarabía. Tal como lo ven en este pequeño video, pues cambió mi vida. Yo me aburría mucho leyendo libros y revistas que no me enseñaban absolutamente nada. Incluso llegué a leer los discursos de Peña Nieto y tampoco me daban risa. Entonces descubrí Algarabía, me hice fanático de Algarabía y ahora no puedo estar un mes sin Algarabía. De tal manera que, bueno, pues les recomiendo mucho que la escuchen, le pregunten. Creo que Algarabía es uno de los más gratos y cordiales intentos de difundir la cultura. Es decir, creo que en efecto encontraron este grupo de compañeras, también hay compañeros, ¿verdad? Sí, pero eso no les hablo. Encontraron la manera de divertirse haciendo cultura, de promover la cultura, de difundir la cultura de modo realmente atractivo. Me ha tocado participar en algunos números y en algunos libros, como el dedicado al alcohol. Ese es maravilloso. Ese me contrataron para hacer el prólogo porque buscaron entre los intelectuales borrachos y el que tenía las mejores calificaciones era yo. Conocía todas las cantinas, los bares, todas las marcas, las bebidas no se diga, de tal manera que hice el prólogo y lo presentamos en Guadalajara en un éxito extraordinario en un bar. La gente se moría por comprar ese libro y bueno, pues se agotó ya, me parece, ¿no? O si no, debe estar por agotarse, todavía hay. Entonces te ruego que por cada botella que compres le den un ejemplar del libro para que conozcan las virtudes del alcohol. Y eso, y también lo del chocolate y una infinidad de temas que la revista trata, y los trata de modo ameno, inteligente. Eso creo que es algo que agradecer. El que de pronto un grupo de personas descubra que la cultura se puede hacer de modo ameno, que puede ser divertida, que no tiene por qué ser aburrida, como las cosas que hacía Octavio Paz, que yo nunca entendí, y las que hace Krause. No, por Dios. Entonces, bueno, yo creo que en Xochimilco, ya le hemos invitado a la UAM Xochimilco, no piensen en Xochimilco, el pueblo. En la UAM Xochimilco las hemos invitado. Tú estuviste también con nosotros, ¿verdad? ¿No fuiste esa vez? Bueno, la pasamos sensacional porque después hubo brindis y todo el mundo llevaba cosas de comer y de beber, no ellos, pero sí los alumnos que tienen mucho entusiasmo de aprender este tipo de cultura. Pues sin más, los dejo con García, con Yoli, Victoria. Y eso que Algarabía le cambió la vida, bien, no se sabe. Dije no se aprende mi no nombre. Tú. Ajá, sí, ya sé que yo no, pero ya para qué explicamos más. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y bueno, justamente hoy preparé un material sobre
la visión o el interés que tenemos justo alrededor de la cultura. Voy a leer la ponencia porque ahora sí me senté a escribirla para no divagar y no decir como siempre las cosas obvias. Entonces, pues me voy a arrancar. Si quieren interrumpir, interrumpan, y si les parece aburrido también interrumpan, ¿no? Porque aquí el simpático de la mesa es René, ya lo vimos. Bueno, en un perfecto acto de protesta, el año pasado el tenor Javier Camarena, justo antes de cantar maravillosamente, nos dijo: hay gente que no entiende lo importante que es la cultura en el país. En el México contemporáneo, donde cada sexenio las políticas, ya sean culturales, educativas, financieras, sociales o de cualquier otro género, cambian a contentillo del presidente en turno, se puede esperar algo de la solidez de la estructural, cultural y educativa de la población. Pues ya está claro que no, cada año nos recortan los presupuestos, etcétera, ¿no? Vasconcelos dijo que la cultura es fruto natural del desarrollo económico, pero el Estado se dedica a cortar presupuestos a la cultura a diestra y siniestra. Por ejemplo, en 2014, el presupuesto de egresos para cultura fue del 0.4% de la ley de egresos, es decir, nada de todo lo que se gastó en ese año para todo el gasto del país, el 0.4% solamente fue para la cultura, y ahí incluye todo, la alta cultura, la buena cultura y las cosas que no debían de difundirse culturalmente, pero son cultura. Lo que nos hace pensar que muy preocupado por el desarrollo de la cultura, pues no está el Estado. Según el INEGI, los mexicanos leemos en promedio 2.94 libros por año. Esto es un dato alarmante, porque ahí están incluidos los libros de texto, que los que leemos a fuerza en la escuela por la tarea, y entonces los niños de la primaria son los que ayudan a levantar este promedio. Si no los contáramos, pues la cifra sería evidentemente mucho menor. Sin embargo, estamos acostumbrados a que todo proyecto cultural importante emane del Estado o que esté subvencionado por a través de becas y patrocinios, que si bien son fundamentales para los creadores y posibilitan proyectos que de otra manera no se lograrían, como la apertura de museos o la mantención de una orquesta sinfónica, por obviamente el tamaño, lo que se necesita de dinero, existen los esfuerzos de sociedades civiles como las fundaciones y patronatos dedicados al impulso de estas actividades, lo cual tiene una función muy loable, porque pues siempre son de iniciativas privadas, ¿no? Y todo el dinero está destinado al gasto cultural. Además de estas instancias están las iniciativas privadas como las galerías, las editoriales, las ferias, entre otras, que pertenecen al mundo de los negocios y están obligadas a mantenerse de sus ingresos, como es el caso de Algarabía, que no cuenta con nada de lo anterior, ni becas, ni subvenciones, ni patronazgos de ninguna especie. Entonces está obligada a hacer de su proyecto cultural uno que subsista por sus propios méritos dentro de una cadena de producción como es la del mundo editorial. Y supongo que no es el único negocio así. Difícil, complicado y caro, porque frecuentemente se tambalea con la subida del dólar. Ahora este año que se ha deslizado de una manera inaudita, por ejemplo, el costo de producción de Algarabía ya se incrementó 1.20 por cada revista que tienen en la mano, por las 70,000 ejemplares que se imprimen al mes. Quiere decir que al mes estoy gastando 70,000 pesos más más de 70,000 pesos que el año pasado. Entonces como negocio es una cosa difícil, ¿no? Entonces esto encarece el papel y otros insumos de impresión. Ustedes como diseñadores y comunicadores de saber, todos estos insumos son importados, así que necesariamente esta subida del dólar impacta en el negocio y por lo tanto en la difusión de la cultura. Como marca, Algarabía se ha construido a sí misma como un proyecto cultural independiente que debe sobrevivir como microempresa y ha llegado a ser más grande que la revista con la que se fundó. Es una marca que no solo no ha caído en el mercado de lo popular, lo banal y lo frívolo, sino que se erige como una empresa difusora de la cultura que realmente ha generado nuevos lectores en nuestro país, y de esto sí realmente estamos orgullosos, porque encontramos, según nosotros, la manera de llegar a la gente de una manera distinta con todas las manifestaciones culturales.
gente que de otra manera no leería más que la caja del cereal mientras desayuna. Algarabía es un proyecto que genera contenidos, es más que sus productos, pues los hemos sabido adaptar a los diferentes canales y medios y a los distintos públicos. Dice Gil Lipovetsky que en el mundo como lo conocíamos ya es otro. Ahora la cultura occidental está orientalizada y viceversa. Y nuestros consumos estéticos están cambiando y son tremendamente diversos y sobre todo frívolos y vacuos. Y yo añadiría que en México está claro que no hemos aprendido a diferenciar entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso, de ahí es donde se cuestiona que hay cosas en la cultura que no debían de difundirse y hay cosas de la cultura que debían de difundirse y no se difunden. Basta echar un ojo al metro de la ciudad o a cualquier otro rincón para encontrar que la fealdad nos circunda. Además, nuestro estilo de vida cada día más apresurado nos impide detenernos y todo lo que consumimos debe ser entonces breve, acotado, ligero, simple, fácil. Como dicen por ahí, a coger y a chupar que el mundo se va a acabar. O como dijo una noche de cierre uno de mis asistentes de diseño, cuando alarmados por el inminente fin del mundo vaticinado para 2012 en el calendario maya. Total, yo ya viví y trabajé poco. Por el contrario, Mario Vargas Llosa denuncia más seriamente esta liviandad. Esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias a veces inesperadas, entre ellas la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y en el campo específico de la información, la proliferación del periodismo irresponsable. Vivimos en una época descafeinada, eso dice Slavoj Žižek, con la filosofía del Facebook y memes, leemos máximo. ¿Se han dado cuenta cómo los memes tienen una vocación de fealdad absoluta? Alguien debía hacer memes bonitos. Si ustedes tienen la tarea, podrían empezar a fundar los memes bellos. Pero bueno, los memes que leemos en máximo 140 caracteres por vez, dejamos de ser cultos como nuestros abuelos, y como dice mi prima Eugenia, ahora todos somos cultos de crucigrama. Bueno, y eso en el extraño caso que alguien se dedique a hacer crucigramas hoy en día. Somos fotógrafos de smartphone, ahora el autorretrato, que antes era un género digno de museo, ahora se ha rebajado a simples selfies. Somos laxos ciberactivistas y firmamos peticiones en .org y poco o nada logramos con nuestra indignación. Irónicamente, en la era digital del dedo en la que vivimos, casi nada se hace a mano y más aún dejamos en manos de otros las decisiones, los grandes proyectos, nuestros propios destinos. Dejamos que se pierdan nuestras costumbres, valores, herencias, tradiciones y sobre todo la cultura, porque todo esto nos suena a un pasmoso pasado, a tortura china, actividades aburridísimas, inconfesables y poco celebradas entre los grupos sociales como la ópera, la música o la lectura de un libro. Las palabras suelen pesar como tabiques y huimos de ellas como de la plaga. Una página es un reto que eludimos. Cualquier cosa que signifique un poco de esfuerzo la dejaremos pasar porque no aprendimos a apreciarla. No tenemos las herramientas ni el bagaje para comprenderlas. Esto me recordó un programa de 31 minutos, igual si les hace más sentido, que la novia de Tulio, Cindy, avisa que va a ir a la estación de visita y entonces pues estos alarmados, pues una bola de incultos, se les ocurre llenar todo el estudio de libros y ya que está todo lleno, dice, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Pues no se les ocurre que son para leer y entonces arman una guerra de libros. Y se los terminan aventando, ¿no? Y es una broma, pero al final esto es alarmante porque así nos pasa. Por ejemplo, en nuestra pésima educación musical, también que ya hemos hablado de ella en Algarabía, apenas pasamos del do re mi, ¿no? de la primera página de nuestro cuaderno pautado, y luego ya el resto del año escolar no escribimos nada en ese cuaderno, entonces el siguiente año nada más le cambias de cuarto, de primaria a quinto, ¿no? Arrancas la primera página y lo vuelves a usar una y otra vez, o pues la otra opción es agarrarse a espadazos con la flauta Yamaha, ¿no? Toda babeada y abollada de tantos años de ser espada y no un instrumento musical. Algarabía entonces ha sabido situarse en el umbral entre esa alta cultura que es eludida
porque demanda demasiado, porque nos asusta con solo mencionar la palabra cultura, y la que Vargas Llosa menciona como cultura antropológica, esa que abarca todas las manifestaciones de la vida de una comunidad, su lengua, sus costumbres, en suma todo lo que en ella se practica, evita, respeta y abomina. El nuestro es un concepto que abarca ambos aspectos de la cultura de manera seria y amable, con agudeza y sentido del humor, pues estamos convencidos de que existe otra puerta de acceso a este mundo que parece reservado a unos cuantos y que señala inquisitivamente a quien no lo comprende. Pues también estamos defendiendo a aquellos que se sienten muy cultos y entonces que desprecian a todos los que no tienen el mismo nivel, ¿no? O que los ven para abajo. No tenemos por qué saberlo todo, más aún en este país donde no nos enseñan a leer y nos persiguen con lecturas para las cuales no nos han preparado previamente con la sola intención de completar una tarea escolar. Por ejemplo, el primero de secundaria, sin que tengamos la mínima idea de la cultura y tradición de la India, de donde surge el Ramayana, nos obligan a leerlo y en consecuencia a padecerlo. Si tuviéramos como más bagaje hubiéramos podido entenderlo, ¿no? Yo me acuerdo que nada más lo leía y decía, ¿qué es esto? Todo me era ajeno, no me podía imaginar nada, ¿no? Como se insiste en que la historia y el arte en general, igual que la literatura, sean enseñadas en estricto orden cronológico. Claro, pues cuando llegamos por fin a los autores que hoy día nos podrían hacer sentido, nos causan risa o que son contemporáneos a nosotros porque escriben de lo que conocemos, ya es demasiado tarde. Para entonces la mayoría de nosotros carece de tiempo y de paz interna para leer una novela como las de Thomas Mann o de Fernando del Paso, que no bajan de las 1000 páginas. Para entonces una doble página llena de texto es ominosa y más larga que un domingo sin salir de casa. Por eso ya no es raro toparse con sujetos como el amigo de mi prima Pilar, que incluso presume: yo haber leído un libro así de pe a pa, no, jamás. Es justamente dentro de este problema donde se sitúa el quehacer de Algarabía. Como difusora de cultura, su cualidad radica en que realmente ha encontrado el tono y la manera de aligerar la alta cultura sin descafeinarla, es decir, sin hacerla laxa. Nuestros textos, si bien son breves, deben cumplir con el rigor en el contenido, deben ser valiosos y atemporales. Es necesaria la precisión gramatical, cuidamos la ortografía y la redacción, pero empleamos palabras sencillas y evitamos las palabrotas. Esas mejor, las rimbombantes y las domingueras, las reservamos para nuestra sección de palabra filia. Algarabía no es una editorial de plumas o autores, aunque frecuentemente rescatamos textos de ellos, como los de Jonathan Swift, como Las ventosidades, que pues, suena extraño, pero en realidad habla de los pedos. Y uno inédito de García Márquez, que habla sobre el Che Guevara, y otro sobre el placer de la lectura de José Emilio Pacheco, o alguno de Javier Marías, de Carl Sagan o Herman Melville. Y bueno, ahora el mes siguiente viene uno del maestro Avilés, que está aquí. Entre tantos, y que conviven con los artículos generados en la mesa de redacción, hasta donde, imagínense nomás, yo también escribo. Nuestro estilo es directo, claro y hasta cierto punto irreverente, pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Eso se refleja en las distintas secciones que componen la revista. Por ello buscamos el equilibrio entre textos divertidos y anecdóticos, científicos y literarios, y nos gustan las palabras. Esta es una característica fundamental. Las coleccionamos, las esclarecemos y las vertimos en varias secciones. Esto siempre ha sido como una vocación de la revista. Nació, nuestra directora es lingüista, entonces nació con esta idea o esta característica de jugar con las palabras, de encontrarles el sentido, saber de dónde viene cada palabra o el origen o cómo están hermanadas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, arte y artimaña, pues tiene que ver con eso, y el arte es las cosas buenas y las artimañas son malas, ¿no? Y tienen el mismo origen que saber hacer, el bien o el mal. Todo depende de qué termines haciendo. Y estas secciones que se han creado alrededor de las palabras son como un eje fundamental dentro de la revista. Entonces ahí tenemos al arcaísmo, donde rescatamos las palabras de abuelita, o de dónde viene, donde esclarecemos algún oscuro origen de alguna palabra.
está en chino, que son como los artículos que podrían ser más elevados, que son de lingüística, pero casi siempre esto está bajado con manzanitas y pelotitas para traducirlo o encontrarlo en los ejemplos de cómo hablamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos preparando uno de la diferencia entre el lenguaje de los hombres y el lenguaje de las mujeres, y ahí se basan en unos estudios, encontraron que, por ejemplo, el hombre interrumpe más que la mujer en una plática, y en cambio una mujer se extiende más, creo que por eso interrumpe tanto el hombre, ¿no? Taquitos de lengua, entonces ya para abreviar, taquitos de lengua, bueno, que son pequeñas, breves notas sobre lingüística, y también encuentra de estos lares y de otros lares estas palabras que a pesar de que hablamos el español, ¿no? En México suenan de una manera, en Argentina suenan de otra, en Perú la misma palabra significa otra cosa, ¿no? Y estas son las que vamos coleccionando también para escribir mejor, que antes era como una sección muy prescriptiva de se debe hacer así asado, pero ahora como que mueven más a la reflexión, porque pues la lengua es de quien la trabaja, también decimos, ¿no? Entonces pues se va transformando y se va evolucionando, pero sin embargo el código debe permanecer, o si no nunca nos vamos a entender, ¿no? El neologismo, todas esas palabras nuevas que tardan como 62 años en llegar al DRAE, bueno, pues las vamos recogiendo nosotros. El lexonario, que es una sección nueva donde inventan palabras para definir actitudes o características o cualidades o adjetivos o nombrar cosas. Por ejemplo, una de las primeras que salió es euquicia, que tiene que ver, pero no me acuerdo bien de dónde, qué palabras juntaron, pero tenía que ver con saber repartir las cosas a tamaños y partes iguales, ¿no? Pues alguien que es euquísico puede partir un pastel para 62 personas, aunque sea de este tamaño, en partes exactamente iguales. Creo que yo soy euquísica. Ya me perdí. Bueno, estamos perdidos en la traducción, también estas palabras que no se pueden traducir, como el déjà vu. ¿Cómo se dice déjà vu en español? Déjà vu, ¿no? El apellido del mes y su origen, hasta la barbarie en la red, todas estas cosas que de repente escribimos. Cuidado cuando escriban, porque aquí hay policías ahí en Algarabía que le toman fotos a la pantalla y luego salen en la revista cuando está todo mal escrito. También repasamos las ciencias, además de toda esta cosa de la lengua, también repasamos las ciencias en Eureka, en el ¿Qué onda con? Y unos 3 artículos de ideas también. Y se pueden sumar aquí a veces el objeto de mi afecto, que pues puede ser desde la engrapadora, esta Acme, ¿no? que existe en todos lados, o objetos de colección o mucho más finos, y siempre nos va a sorprender porque, pues, ¿quién hablaría, por ejemplo, del tampón como objeto del afecto, ¿no? Y eso viene en la siguiente algarabía, que va a ser un especial de la mujer. Y aunque usted así lo crea, que también desmitifica mitos y puros números, que son información, y esta creo que es una de las secciones que va más con la vida diaria, ¿no? A pesar de que Algarabía busca siempre contenidos atemporales y que no caduquen, porque la revista tiene una vocación de colección, en puros números pues siempre ahí es donde está la cosa como de más actualidad, y hemos repasado los puros números del sexo y de las pinturas más robadas o las más caras jamás vendidas, o de la economía en América, o de la música, de cuánto vende en el rock, cuánto se vende, cuánto no se ha vendido, etcétera, ¿no? Está la lista, que es una sección esa que me gusta mucho, porque lo que hace es buscar listas en el arte, ya sean en pinturas o en la literatura. Por ejemplo, ahí ha estado Fernando del Paso, que escribe casi todo capítulo, es una lista, entonces ahí hay listas, y tenemos siempre ahí buenas plumas, y es una sección muy bonita para divulgar. Y en algún lugar que va buscando estos lugares insólitos o que no sabíamos que existíamos y que existían o que están a un paso de nosotros. Y el cuadro del mes, que hace mucho que no pongo porque no cabe,
y literatura, bueno, por supuesto literatura y desde luego la de arte, que es mi sección favorita, porque ahí es donde escribo. Y las ideas y las curiosidades están representadas en todas las secciones de Gastrófilo, bueno, y ahí va desde los tacos al pastor hasta lo más elegante, hemos hablado de la champaña y todo. Tuvimos un especial de la comida y creo que sí tenemos una vocación de bebedores, porque ese especial habló más de bebida que de comida. Había un artículo sobre el pulque y había uno sobre los destilados, que luego dio cuerpo al libro. Entonces creo que hablamos más de bebida que de comida, y eso lo ampara esta sección de Gastrófilo. Causas azares, que busca el origen de todas las cosas, desde el carrusel hasta los álbumes, el atlas, de dónde viene, ¿no? ¿Cómo surgió un atlas? De quién empezó o a quién se le ocurrió la idea de que fuera un libro de mapas, ¿no? Las semblanzas, que son básicamente biografías, y en algún lugar que siempre también tiene que ver con una cuestión histórica, y es a través de mapas, es decir, estamos haciendo nuestro propio mini atlas. Genio y figura, que busca, pues son como mini biografías de figuras relevantes, que pues igual no se merecen como una semblanza, pero algo han aportado. Y los top 10 y las cronologías, que siempre van de la mano con otros artículos. Todo eso más o menos es lo que conforma digamos, el contenido mensual de Algarabía, y para el cual siempre pues, nos sentamos y hacemos un montón de juntas para darle forma a todos los contenidos que se vayan preparando con la debida anticipación, y así es como unas revistas salen con un dossier, ¿no? Cuando coinciden temas, o cuando coinciden muchos temas, lo que termina siendo o lo que terminamos teniendo es un número especial, y a veces no coincide nada y tenemos un número variadito, como de esos más tradicionales de Algarabía. Y todo esto está aderezado con las minisecciones, los dimes, la cita, la frasesota, la, el incipit, la minificción, qué chida es la che, Jorge Ibargüengoitia, siempre tiene razón, Borges verbal, el latín es latina, el dato del doctor Carrington y la frase de mamá, que es una sección nuevecita, y la estrenamos en el número 130 con la muy moderna de si eso es un tatuaje te lo saco con lija, Es decir, disponemos de todo el conocimiento y el quehacer del hombre. Un día nos preguntaron si los temas se nos van a acabar, pero más bien es al revés. Los temas van a acabar con nosotros, porque Algarabía nada de lo humano le es ajeno. De la revista estamos editando hoy día el número 138, ya les dije que es un especial para la mujer, y cumplimos 15 años este año en julio. El número de julio es el número del cumpleaños exacto, pero la edición de aniversario va a salir en junio. Como quinceañeros vamos a hacer como jubileo todo el año. Y además tenemos la versión ya para niños, que va en el número 13, de los cuales nos interesa de verdad formar a los niños como verdaderos aficionados a la lectura continua, no la discontinua, no la de que anda saltando de aquí para allá y nada más lee títulos y pies de foto, no, a la lectura que implica leer párrafos y 2 o 3 páginas, porque pues hoy día estamos alarmados porque los niños nacen con los iPads bajo sus deditos índices, y los medios audiovisuales que los rodean, y la manera discontinua en que se fragmentan los contenidos, y así pues cuando van a entrar a una página de a de veras. De esta manera, el proyecto de la revista saltó a otros ámbitos. Lo primero y natural fueron los libros y sus muy variadas colecciones, como el acervo Algarabía, el Chingonario y los hijos del Chingonario, y varios de estilo trivia, que son la colección Vicios, de los cuales ya nos mencionó el maestro Avilés. El chocolate sin culpa, también está el del sexo y está el del chile, y ese fue muy divertido editarlo porque se prestó a cualquier cantidad de albures, y eso que no entiendo nada, pero dice, estábamos en junta y dice, estaba reportando la chava que iba cada uno de los libros, no, pues el de lengua ya mandé los mails y fulanito escribió, y el del chile lo tengo en la cola,
Y todo el mundo se reía y se reía y se reía. Y decía, ¿qué dije? Dice, no, olvídalo ya. Así fueron todas las juntas, y no les quiero contar cómo fueron las juntas para hacer el chingonario. Es divertido mi trabajo. De esta manera, el proyecto de la revista saltó a otros ámbitos. Lo primero y lo natural fueron los libros, y ya repetí el párrafo, y Algarabía Editorial entonces coincide en lo que escribió aquí el maestro Fabila. Perdón que recurra tanto a ti, pero lo leí en algo que me escribiste. El libro es la mejor herramienta para transmitir la cultura, al menos hasta ahora. Gutenberg lo hizo en realidad. Humberto Eco asegura que los medios digitales no acabarán con el libro, y de alguna manera tiene razón, porque dice que es nuestra memoria vegetal. En la oficina ya se nos ha echado a perder varias computadoras y hemos perdido varios archivos, pero gracias a que está impresa no lo perdimos del todo, ¿no? Podemos volver a capturarlo y las imágenes las pudimos volver a escanear. Hay discos y hay dispositivos que han caducado, ¿no? Porque ya a donde el SideQuest ya no tenemos a dónde leerlo, ni el zip, ni el jazz y todos esos discos. Es más, mi computadora ya no tiene ni lector de CDs, ya todos mis discos, ya me regalan unos CDs, digo, gracias, no sé con qué los voy a leer. Entonces, la tecnología también caduca, y lo que está permaneciendo, lo que va a seguir permaneciendo, es el libro, que es un invento que está totalmente perfeccionado. Y ya no sé dónde iba. Entonces, que viva el romanticismo del libro impreso. Es un ente vivo, el papel está vivo, el libro entero le llega a uno por todos los sentidos. Se huele, se oye, se siente, se ve y hasta se prueba. A veces, cuando leo cosas o frases entrañables en los libros, me detengo, me pongo mi mano en la página, pongo la mano en la página y seguro que suspiro. ¿Cómo haría eso sobre un libro digital o sobre la computadora? Sin embargo, ahí está el futuro, tal vez lejano para algunos, pero para Algarabía, que ha entendido ya cómo se mueven estos públicos, hay que incursionar en todo. Así que el Algarabía también está en Kindle, también está en formatos de DPS y PDF, estas versiones que se mueven y que son interactivas. Claro, oye, el PDF todavía es más pegado al libro y se mueve menos, y el PSD un rotundo fracaso. Y ahora con estos datos que han arrojado, ¿no?, que vuelve la gente a leer mucho más en papel y que cada vez consume menos el digital, pues entonces, pues el futuro ya quién sabe dónde está, ¿no? Nuestros contenidos tienen entonces la cualidad de adaptarse a los distintos canales de contacto con los lectores. Nuestra página web ofrece diariamente novedades y participaciones activas, y participamos activamente en las redes sociales, ofreciendo contenidos y a su vez empleándola como un principal difusor comercial y un importante punto de contacto con los lectores. Hacemos caso de todo lo que les demandamos y de todo lo que les preguntamos, porque si no, como dijo Margarito Ledesma al pie de su poema El río de la Laja, ¿qué quejáis de amigos seríamos? Y con toda razón, si les preguntamos y después no les hacemos caso, ¿no? Las cosas son meramente utilitarias, y el arte, el conocimiento y la cultura se nos hacen ajenos, y cuando son masivos se uniformizan. Pero en Algarabía nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que encontramos. Por eso fueron a dar a los objetos únicos, y estos a la Algarabía Shop. Todo esto es otro bicho, y son los mismos contenidos reducidos a su mínimo, como les digo a los diseñadores, cuando van a hacer su primer objeto o diseñar el primer objeto que va a estar a la venta en nuestras tiendas, y les digo, fíjate que esto a nadie le sirve, nadie lo necesita, pero lo tiene que tener, ¿no? Un ejemplo de ello es el manual para mandar a la chingada. Pues por supuesto todos sabemos mandar a la chingada, pero ya tenerlo en un manual sí cambia, ¿no? Y puedes dárselo a alguien y mandarlo de una manera mucho más sutil. El proyecto y su expansión, en la FIL me tocó una señora que dice, ahí se lo puede firmar, y entonces agarra uno, había un anaquelito ahí con todos los libritos, fírmame uno, y lo empieza a hojear y dice, llevo uno, bueno otro, me hizo firmarle como 6 y dice, ay, es que se los voy a dar a mis hermanos. Dije, pobrecitos.
Bueno, el proyecto de su expansión se completa aportando contenidos a distintos medios radiofónicos y televisivos. Nuestras frecuentes intervenciones al aire trabajan en dos vías, como difusión de Algarabía misma y como difusión de la cultura y la promoción de la lectura. Contamos con un podcast que se puede descargar en nuestra página y se transmite nuevecito todos los martes por Código Ciudad de México. Y como Oscar Wilde describió en una carta dirigida a un lector que la obra de arte es inútil como lo es una flor, nosotros obtenemos un momento gozoso al contemplarlo. Pero pienso que también es necesario, como la cultura y el conocimiento que nos hacen mejores personas, sabios para juzgar, nos dan sentido común y elementos para analizar. La cultura es lo que nos pone por encima de la barbarie. Hoy más que nunca en este país que se necesita gente pensante. Por fortuna tenemos Algarabía, Leme y Sabrás. Si tienen preguntas. Bueno, mi pregunta es como relacionado a la marca. Ajá. ¿Cómo se le hace para que una revista cultural tenga como el mismo éxito que tiene la revista Vanidades o estas empresas que están detrás de una gran editorial? O sea, ¿cómo se le hace una editorial independiente para tener este éxito? ¿Qué estrategias usó? Primero creo que una terquedad y una necedad inauditas. Mucho amor al arte y yo creo que poca visión de las de no ver para la realidad, ¿no? No, yo creo que lo que ha hecho Algarabía es mantenerse en un estilo de una sola manera y no dar bandazos, ¿no? Fue muy difícil posicionarla. Bueno, pasaron 8 años y seguía, y decía, tengo una revista, se llama Algarabía, todo el mundo, ¿al qué? ¿Qué es eso? Entonces, lo primero que empezó a ser así como conocido es el formato, ¿no? Y el formato es nuestro dote y nuestro azote porque es difícil de producir y muy difícil para diseñar también por una sola columna. Pero desde tú puedes leer el primer número hasta el actual y la verdad es que es la misma cosa, no ha cambiado de posición, de manera de pensar, no ha cambiado el criterio de qué contenidos entran o no entran. La primera vez que hicimos una junta de consejo, los consejeros dijeron, no, está bien, y quedamos convencidos que mientras hiciéramos una revista que al que entonces todo el equipo éramos Pilar y yo y un diseñador que nos ayudaba a escanear cosas. Ahí había alguien en redacción que le ayudaba a Pilar con los textos. Digo, mientras hagamos una revista que nos guste a nosotros, habrá más gente que le guste lo mismo y que comparta lo mismo. Luego, con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan a nuestro gusto, sino que sí había que satisfacer un poco a la gente. Hemos hecho estudios de mercado, ciertamente, y la evolución, por ejemplo, en el diseño de Algarabía ha tenido que ver con eso. La manera de entregar los contenidos se ha amoldado un poco más a la gente joven y empezamos a editarlos de otra manera. También, si tú ves, puede ser que un artículo o el contenido de un artículo sea pertinente el de hace 15 años, publicarlo hoy, pero lo publicaremos con un diseño y con editado de manera diferente. Incluso había artículos que no tenían ni siquiera un subtítulo. Ahora estamos obligados, todos tienen obligatoriamente que tener subtítulos, casi todos tienen que tener highlights, casi todos tienen que tener algún recuadro de información aledaña que lo complemente, y eso le da ese sentido de revista, de ser la lectura discontinua. Pero a final de cuentas, el criterio editorial, es decir, lo que cabe o no cabe en la revista, que la verdad es que es todo, nada más es el estilo, la manera de exponerlo, eso es lo que se ha mantenido constante y pues es que sigue en las mismas manos. Y la verdad es que, pues chambeándole, mijo, no hay día que no vaya uno a trabajar y se queda hasta las 3 de la mañana chambeándole. Esa es la única manera de mantener el proyecto a flote.
¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Bueno, lo que siempre, bueno, desde que conozco la revista, que no es hace tanto tiempo, ahora Ajá. unos 4 años. Pues no debes haber sido un niño cuando la fundamos. O sea, siempre he tenido como la duda de cómo sostiene, o sea, cómo se sostiene el proyecto económicamente, o sea, es un proyecto viable sin vender publicidad, pues. Pues no, no se sostiene, es el problema, no se sostiene. Mira, Algarabía, primero nació, nosotros teníamos una agencia de investigación de mercado, vendíamos semiótica aplicada. Y entonces con eso mantuvimos a la revista muchos años, pero luego la revista creció y creció y creció y ya nadie le hacía caso al pobre despacho y el despacho se vino abajo y hace 2 años lo cerramos. Y creo que ha sido, pues no una mala decisión, pero sí económicamente sí nos afectó, porque la verdad es que el despacho implicaba una entrada sana de dinero. Lo cerramos al mismo tiempo en muy mal año, donde la industria editorial, las 2 distribuidoras más grandes, quebraron una un año y otra al siguiente. Y al quebrar una empresa, pues se declara ¿cómo se llama? Incapacidad de pago, no sé qué, y el caso es que no nos pagan. Entonces el dinero de la venta de la revista al público, que es de lo que realmente vive Algarabía tiene mucho más entradas por los ejemplares vendidos al público que por publicidad. No, pues esas 2 cerraron y esas 2 nos dejaron sin dinero, ¿no? Y entonces hoy día Algarabía la verdad es que pasa por un periodo difícil, pero pues no nos queda más remedio que seguir trabajando y trabajando. Hay muchas maneras de encontrar financiamiento, entre otras, por ejemplo, el año pasado se renovó todo el equipo de ventas porque cada vez vendían menos hasta que teníamos un equipo de 4 vendedores y entre los 4 vendieron un anuncio, ¿no? Dijeron, no pagaban ni sus sueldos. Entonces se tomó una decisión súper drástica y que es horroroso, que es correr gente y traer gente nueva, y han estado empezando a sacarla adelante, pero ciertamente es un negocio difícil, primero porque la entrada de dinero es muy lenta a comparación de cómo te lo gastas, porque yo cada mes me gasto $500,000 en la imprenta y lo que vendo de publicidad que puede llegar a la idea es que llegue a lo que se gasta la imprenta, que lo que se vende de publicidad sea lo suficiente para pagar la imprenta, porque eso significaría que pues entra la misma cantidad al mismo ritmo que me lo gasto, pero pues cuando no entra, pues entonces se empieza a gastar del dinero de la compra y ahí se pagan todos los gastos. Así que empieza a entrar un déficit. Ahora, el dinero, cuando se distribuye cuando yo me gasto el dinero y me factura la imprenta, es más o menos alrededor del día, hoy estamos a 16, mañana pasado va a llegar la factura de la de marzo, cuando la revista no ha llegado a los puestos. Tiene que circular todo el mes, la recogen, luego empiezan a contar, luego los foráneos, nos van dando cierre de cuánto vendimos, unos 3 meses después, cuando yo ya llevo 4 meses debiendo la factura, y a mí ya el crédito se me venció porque es a 90 días, entonces realmente es muy difícil, así que hay que tener como un montón de estrategias para que económicamente pues eso no sea la ruina de la revista, porque si no tienes realmente, nosotros nunca la fundamos como un proyecto personal, ¿no? Era un boletín de 12 páginas y luego se volvió revista y tenía 48 páginas y ya fue todo, y éramos 2 personas y no hicimos una investigación de mercado ni nada. La fuimos manteniendo, la fuimos sacando adelante con chamba. Entonces, hoy día, si no tuviéramos esas estrategias, pues se vendría abajo, porque Algarabía no es como proyecto y microempresa, bueno, mini empresa, es microempresa, creo que por la cantidad de empleados, microempresa, pues no da más que para mantenerse a sí misma y con muchos trabajos. Es un panorama desolador. Otra pregunta. Ya esta fue la peor, que me pudo haber hecho llorar, las otras ya.
Ah, ya. Bueno, mi pregunta sería acerca de qué temas le gusta investigar más a la revista o qué la caracteriza. Dios mío, creo que tengo que repetir la conferencia. La caracterizan las palabras, todo lo que hacemos alrededor de las palabras, pero la cultura en general, es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad humana, desde la alta cultura hasta la cultura de todos los días, los comportamientos. Por ejemplo, que les diga de la flauta Yamaha, pues fue un artículo de nuestra nula educación musical o también alguno de los Santos Reyes, y ahí contamos todas las aventuras de los Santos Reyes, claro, y tuvimos que poner una advertencia que no era para niños porque los Santos Reyes son los papás. No, espero no destrozar algún corazón en ese momento. Porque había mucho, ¿no? Siempre que salió de contarnos de que venían los reyes y a mí me siguen trayendo los Santos Reyes, pero tengo una madrinita muy linda que siempre me da regalo el día de los Santos Reyes, pero pues todo el mundo se fue enterando, decía, no, pues yo desde chiquito no creí, yo me compraba mis cosas, o había aventuras ya también cuando nos tocó ser los reyes, alguien, entonces pues de todas esas aventuras de repente pues dan para un artículo, pero al mismo tiempo está algo de literatura que debe ser bien fundado y bien escrito y que es de divulgación de la cultura. Cuando cumplimos los 50 números hicimos una lista de los 50 libros que tienes que leer antes de morir, ¿no? Y ese fue fueron juntas y juntas para debatir entre todos y que fuera lo más, digamos, democrática y más amplia posible esa lista. Entonces, tiene de todo algarabía, realmente nada de lo humano les ajeno. El chiste es cómo lo contamos, ¿no? Con las palabras como una plática de sobremesa, digamos. Alguna vez nos dijeron que era como un manual de conversación y por eso de ahí viene esto de lo del anuncio de en solo 10 días tendrás una plática de 10, ¿no? Porque pues, te da un montón de información. De hecho, eso encontramos alguna vez en el perfil del lector, ¿no? Que el que lea algarabía le sirve para presumir, le da estatus, ¿no? Entonces, y eso me hizo acordarme que una vez en el metro me encontré a un chavo que no la traía aquí, la traía así, esta está muy ancho, pero la traía así de frente, ¿no? Con la portada así en la mano. Y dije, pero ¿por qué si todo el mundo agarra sus cosas así bajo el brazo, le echan la mochila? No, la traía así en la mano, así de frente. Entonces, de alguna manera esto pues es como simbólicamente pues le sirve a la gente para demostrar. Alguna vez el Lucerito presumió que sí leía, que claro que leía algarabía. Dice, ¿y sabe? Pues sí, porque su marido la leía, pero no sabía el título, pues estaba ahí en el buró del otro lado de su cama, pero no creo que la haya leído. ¿Alguna otra pregunta? Justamente ayer estaba viendo en su página de internet. Ajá. Tiene una dinámica para escoger la portada, ¿no? Ajá. Esta dinámica creo que es nueva, ¿no? No la he visto mucho. No. No sabes qué horrible es hacer la portada del Algarabía. y justamente, bueno, es como una manera de estar abierto, o sea, a que no es como que la revista que hace que decide unas personas, ¿no? Ajá. En otro lado, sino que es como algo que se puede compartir, ¿no? Algo que se puede que se puede cultivar. Exactamente. Entre muchas personas, ¿no? Y justamente me dio mucha, bueno, no sé, porque vi la del mes pasado. Ajá. Y estaban las opciones y la que está allá afuera, ninguna de esas es. Ninguna de esas es. Te voy a decir que te voy a contar qué pasa. Es tal el debate interno entre editorial, los diseñadores, porque aparte en la portada participan todos, los de ventas, los de distribución. Entonces los de ventas quieren siempre que venga patrocinada por alguna marca y van y le ofrecen cosas a tequilas y a cigarros y a bebidas y no sé qué. Entonces nos hacen hacer portadas que vayan como encaminadas a eso. Editorial, claro, tenemos nuestro sueño de hablar de las razas y el fin de las razas y la tierra y la ecología y todo el mundo dice, no, eso no ven. Los de venta, los de distribución, por supuesto quieren puras
portadas donde esté Mafalda, porque es la que más ha vendido en la historia, entonces quieren que todas las portadas sean así, que todos los temas sean así. Digo, pero no todos los temas de la vida y del hombre son Mafalda y son así, o Superman y Batman. También tenemos que hablar de Cuba y también tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial, o sea, ubica que es nuestra realidad. Entonces, son tales los debates que dijimos, pues hay que Vox Populi, Vox Dei, porque con 16 que estamos en esa junta no es suficiente. Entonces, empezamos a preguntar, pero vía un poco la imagen. Y ya también nos dimos cuenta que pues si las vamos a poner, tenemos que ponerlas. Por ejemplo, en esa que dices de las razas, ¿era de las razas o poner el mundo, no? Porque era de la tierra. Y estábamos debatiendo entre los dos temas y pusimos un ejemplo. Ninguna de las dos portadas era un camino factible de la portada, pero pues tenemos que ponerlo con la suficiente anticipación como para poder tener tiempo para ver hacia dónde la movemos. Esa es más bien estrategia. Ahí ganó lo de las razas, pero esa portada de lejos no se veía nada, puro bonito así, y la verdad es que no funcionaba. Y la que terminó siendo fue una sola cara, ¿no? Con un filo que va cambiando de tonos de colores, ¿no? Que simboliza lo de las razas. Pero entonces, ahora, la de este mes, verás que sí, la que ganó es la que ganó y la que va a salir publicada. Porque justamente por eso regreso a decir lo de Margarito Ledesma, pues para qué les pregunto si luego no les hago caso, ¿no? Pero sí es lo más horrible hacer la portada. ¿Algo más? Hace rato comentaste lo de la cultura. Ajá. Sobre la cultura que no se debe difundir. Me dice mucho. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Pues la verdad es que lo rodea, está en todos lados. Mira, hay cosas que yo creo que no tienen, que no tienen, digamos, ocupan espacio en nuestro disco duro cuando debería, cuando debería estar otro tipo de información. Hace 2 meses operaron a mi mamá y enfrente del hospital, ahí ya Seguro Social, ya se imaginarán, lleno de puestos allá enfrente, estaba yo esperando que pasaran por mí, y mientras un puesto vendía discos viejos a 10 pesos. Y entonces eran discos viejos como de los años 70, y entonces empiezan a cantar El Puma y Roberto Carlos y una de Camilo Sesto, y todas me las sabía. Todas. Empezaba tantito la música y decía, es esta. Ya estaba yo jugando trivia y adivinador, y ojalá hubiera habido ahí un premio que ganarme, porque todas me las sabía, las letras y quién las cantaba. Ese es espacio en el disco duro de algo que realmente es intrascendente. En cambio, no me sé el nombre de un solo director de cine, ¿no? Entonces, no me entran, ¿no? O es difícil que pueda nombrar yo las cosas porque siempre se me van todas las palabras, pero me sé una canción de Roberto Carlos. Y ese es el tipo de cosas que decimos, no es que no deberían de difundirse, es que se difunden solas, y hay que aprovechar los espacios de difusión para difundir lo que realmente es más valioso, lo que nos va a dejar un bagaje más sólido, que nos va a dar una visión mucho más amplia de la vida, una noción de las cosas para entender el mundo, para poder actuar en consecuencia. Si nos nutrimos solamente de las cosas banales y frívolas, como las canciones de Roberto Carlos, con todo respeto, pues en nuestra cabeza solo va a haber cosas banales y frívolas, ¿no? Y no vamos a tener elementos para juzgar nuestra realidad, y la idea y de la cultura es justamente lo que nos hace mejores seres humanos, no peores. Lo que tenemos que hacer es ser mejores cada vez, no, y realmente hoy día vamos al revés, porque lo que más se difunde es lo que menos vale, y la lucha es lo que tenemos que hacer de difundir, es lo que más valga, lo que más nos haga mejores personas, ¿no? Hay
exposiciones a las que nadie va, ¿no? Y publicas un cuento en el otro día que pongo unos cuentos y pongo unas obras de arte, le dan 6 likes y lo pongo público, le dan 6 likes. Y pongo una foto de mi computadora echada a perder, 64 likes como en 3 horas. Digo, está bien, fue una broma, me pasó, se descompuso la computadora, pero yo quisiera que esa misma cantidad de interés hubiera por un cuadro de Matisse, no por mi computadora descompuesta. La foto la pantalla estaba jodida, ni siquiera se veía bonita, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, o sea, justamente lo que queremos hacer en Algarabía es difundir, sí, las cosas de todos los días, pero que tienen sustancia, ¿no? Porque no está malo la cultura de la que hacemos tú y yo al existir y las costumbres, etcétera, sino que nos dejen algo, que nos dejen que nos hagan mejores personas realmente. Bueno, ya otra. Gracias. Quería preguntar, ¿cuál es su mercado? ¿En qué rango de edad o qué situación socioeconómica están sus lectores? Algarabía tiene el rango promedio, bueno, donde está la mayor parte, la verdad es que no son muy diferentes un rango de otro, pero donde está el mayor rango son lectores entre los 22, 23 años a los 30 años. Ahí es donde está el mayor porcentaje de lectores. Después son más grandes la edad inmediata y casi a partes iguales hasta el tercer rango, la tercera edad. Y hay una parte importante de lectores adolescentes y ahora ahí ha desertado un poco porque había niños que la leían y ya con Algarabía niños, pues ya ahí hay como una fusión. Porque estamos haciendo ahorita justamente el análisis del perfil de niños y lo estamos viendo con las secciones interactivas que siempre les preguntamos la edad y por ejemplo, llega el mismo mail mandado por la misma persona 3 veces, pero cuando lo lees resulta que es una señora que tiene un hijo de 6, uno de 8 y uno de 4 y manda la respuesta por los 3 hijos. ¿No? Este es de perenganita de tal, de 4, digo, claro, pero entonces el interés es como de la mamá, ¿no? Entonces ahí los lectores como que hay como un cruce, un desfasamiento entre las dos, pero sí, Algarabía, la revista normal, tiene como el 40-45% de lectores entre los 23 y los 30 años. Y mitad hombres, mitad mujeres. Son 51.9% hombres y 49% mujeres, el primer lector, y el segundo lector es al revés. Tiene un pasalón, es decir, cuántas personas leen la misma revista. Ahorita tenemos uno nuevo que es de 3.1, pero por años fue 2 punto y pico. Esto quería decir que nada más se pasaba de este lado de la cama a este lado de la cama. Y es cierto que la escolaridad de los lectores siempre es profesional, si son lectores de jóvenes, como ustedes son, y casi todos la mayoría tiene estudios universitarios, entonces pues de alguna manera, pues este es un lector ávido de información, ¿no? Porque estudia, porque lee, porque es parte de su vida cotidiana y a lo que se dedica. Gracias. Otra más. Buenas tardes. ¿Hay algunos temas que Algarabía decida no tocar? ¿O en este proceso de producción ha habido temas como en esta discusión que mejor hayan elegido no tocar? Sí, todo lo que tenga que ver con religiones, ¿no? Con o sea, todas las cosas, cuestiones políticas, no publicamos obra, no es una revista literaria, ¿no? Entonces no tenemos autores que estén produciendo y eso no lo publicamos. Publicamos obra que se tiene que difundir, es decir, trabajo terminado, como de
García Márquez, ¿no? Un cuento del maestro, por ejemplo, podría ser, pero no es una revista literaria, entonces está fuera. Todo lo que tenga que ver con política está fuera. Tuvimos una vez escrita una muy buena semblanza de Hitler, por ejemplo, pero pues, no es correcto y genera más problemas que ayudas. Entonces la autocensuramos y no la pusimos. Y nos atrevimos a hacer cosas, por ejemplo, el año pasado, como un artículo sobre el lenguaje taurino, que no hablaba de que viva, viva y bravo, bravo, matemos al toro, sino que ese lenguaje fue una cosa cultural tan importante en la vida de los hispanohablantes, que el lenguaje de los toros está en nuestro lenguaje todos los días. ¿Cómo estás, perenganito puta de capa caída? Pues eso es de los toros. Fíjense, y le dio la estocada y salió como los grandes por la puerta grande, etcétera, etcétera. Todo eso es de los toros y recopilamos ese lenguaje y explicamos de dónde venía y nos fue, no mal, de la chingada, fue el peor número vendido del año pasado. ¿Por qué? Porque el público, a final de cuentas, pues sí demanda. Entonces, este es un negocio y ni modo, pues tenemos que guiarnos un poco por lo que la gente va a aceptar, si no, pues nos iríamos a la quiebra. Así que sí nos autocensuramos. Hola. Hola. Tengo 2 preguntas. La primera es como ¿cuántas personas conforman el equipo de Algarabía? Ajá. Porque para mí se me hace una tarea así súper increíble hacer tantos temas en un mes o un especial, o Ajá. llevan tiempo ideándolo. Y la otra es si hubo algún número que fuese particularmente difícil de hacer y por qué. Bueno, somos la empresa completa, somos como 53 personas o 52 personas. El equipo editorial es chirriquitito, somos 1, 2, 3, 4 diseñadores conmigo, y en editorial son 4, o sea, entre 8 personas hacemos la revista de cada mes. Obviamente hay más diseñadores, hay otros 2 diseñadores, que unos están más editores que están en la parte de libros, otros están en la parte de los objetos, pero ya nada más es uno por cada área, y una diseñadora y un editor en web, que también se les va todo el día en la parte digital. Pero pues la revista, entre todos, yo estoy en las 2 partes, porque diseño y escribo y doy conferencias, entonces es un poco complicado. Y el grueso de la revista se escribe en casa. ¿Y cómo le hacemos? Pues milagros, creo, porque siempre estamos atrasados, pues por eso les digo, pues hay que chambearle hasta las 3 de la mañana a diario, pues si no, no sale. Y optimizando tiempos, pues ya finalmente tenemos 15 años haciéndola, entonces el calendario es muy exacto. Yo soy la que llevo toda la parte de la armada ya del calendario, entonces empiezo a presionar a la parte editorial con la debida anticipación, casi siempre un mes antes de que empiece el cierre de una revista. Se revisa todo lo que va a salir y que ya está planeado. Todos los miércoles tenemos una junta de planeación donde vamos vertiendo los temas, pero un mes antes de que se tenga que entregar ya para diseño, se revisa que todo el contenido del mes esté coherente, si están buenos los artículos, si estamos mantenemos la misma idea original. A veces cambian unos y pues se da supuestamente unas 3 semanas para que cada quien haga artículos. Más o menos les tocan 3 o 4 por persona. Además yo me echo 1 o 2 o 3, o en el de mujeres me eché 4. Y hasta las tantas de la madrugada todos los días, y uno lo termina un día antes del cierre. Eso sí fue el colmo del colmo entre los colmos. O sea, yo misma pongo el calendario, le di en la madre al calendario. Y luego el equipo de diseño, que obra milagros, porque entre 3, más o menos en una semana, terminan armando todo lo que escribieron todos los demás, y también se reparten. Y ya en el cierre,
yo me encargo de darle como una secuencia en Algarabía, nunca vienen los temas expuestos de la misma manera, porque nunca miden lo mismo, a veces son largos, a veces son cortos, una sección que nace como, vamos a meter una nueva, nada más es de media página. En este mes, por ejemplo, tuvo 4 páginas, el top 10, y antes era de una página, ¿no? Y ahorita tiene 4 o 6, algo así me parece. Entonces, a partir de entonces ya se hace, pero básicamente ya el contenido hasta que se manda a la imprenta, pues somos 8, 4 de diseño y 4 de edición. Y sí, pues penoso en la cantidad de tiempo que se lleva. Y el número más difícil, quién sabe cuál ha sido más difícil, ha habido unos donde nos ha pasado de todo. Cuando editamos la del Diablo, se echó a perder la computadora donde estaba la revista casi terminada y renunció el diseñador, no encontrábamos nada, el día del cierre nos dieron las 6 de la mañana, luego salió una página mal en la imprenta, ya cuando íbamos a entregar, y se perdieron no solamente esa revista que estábamos haciendo, sino las 10 respaldos anteriores porque mi máquina estaba llena y un verdadero desastre. Hace 2 años se descompuso el servidor y entonces no solamente se perdió la revista, esa no se perdió mucho porque estábamos empezando, pero el día anterior a que se descompusiera habíamos cerrado 3 libros. Yo estaba terminando el del Chile, el otro diseñador estaba terminando uno para un cliente y otro diseñador estaba terminando una revista, un extra. Y se perdió todo. La única que pudo recuperar sus cosas soy yo, porque soy maniática del respaldo y tenía un respaldo en el Dropbox. Y entonces solo perdí las correcciones de media hora del día anterior. Pero otros archivos se perdieron para siempre. Y a mí así que me parezca asombroso lo que hicimos fue, por ejemplo, con la de música, porque nadie sabe música en la oficina. Y entonces tuvimos, sí, pues nos enseñaron muy mal, y ahí está la de la flauta, ¿no? Y salimos muy bien librados porque, bueno, evidentemente nos ayudaron expertos, Juan Arturo Brennan, que escribe todos los programas de las sinfónicas de toda la ciudad, los domingos nos hizo uno sobre el confusionismo musical. Otro maestro de música nos explicó ahí y que todavía lo leemos y nos sigue pareciendo un tanto extraño, ¿no? La música, las notas en los teclados, y luego hubo otro asesor que revisó todo el número para que no fuéramos a decir alguna barbaridad con relación a la música, y con todo y que los lectores siempre quieren participar mucho y cuando nos equivocamos, pero inmediatamente lo señalan, en esa de música nadie nos dijo nada. Entonces creo que ha sido una de las más difíciles porque no sabíamos nada, y una de las mejor logradas porque no nos equivocamos en nada. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho. Una más. Bueno, así como ya mencionó cuál había sido como que el peor número, cuál ha sido el mejor número y a qué se debe el éxito de ese mejor número que ha sacado Algarabía. La más vendida. La más vendida de toda la historia de nosotros es el número de Mafalda, y es porque estaba un artículo de Sebastián allá adentro. No es cierto, obviamente fue por Mafalda, pero el artículo de Sebastián está ahí en ese mismo número. Mira, lo que tiene ese número, para empezar, es una típica algarabía donde todos los artículos son diversos, no es dossier, no es especial, y le dedicamos su buena parte a esto de Mafalda. Tratamos de contactar, bueno, y lo hicimos, contactamos con el autor, con Quino, se dio los derechos, y entonces son de esos números que además de que están padres los contenidos, se equilibran muy bien, porque también el artículo de Sebastián, pues Sebastián nos dio una entrevista, nos dieron el material, las fotografías que estaban increíbles de las obras,
revisó todo, lo explicamos, le dimos juntamos el de arte con la cronología para que estuviera mucho más extenso, y así se van complementando de algo como tan mundano, tan banal como podría ser Mafalda, algo realmente de arte y de divulgación y interesante. La entrevista, pues yo lo conocía un poco a Sebastián, y entonces fui y le pregunté de sus aventuras de cuando era estudiante, y entonces se basó más en eso que en hablar tanto de la obra. Ya esa la explicamos más someramente porque realmente tiene un libro, otro libro, como 16 libros publicados sobre cómo hace sus esculturas. Entonces se basó más como en el origen de Sebastián, en la idea, la idiosincrasia de Sebastián, y luego hubo una presentación y entonces había interés como para los dos lados, ¿no? Había muchas entrevistas y mucha observación por Mafalda, y lo que nos había, el mismo Quino dijo, pues sí está padre el artículo, no les cobren derechos, ¿no? Y nos dejaron ponerlo en la portada sin pagar derechos. Y por el otro lado hubo una presentación en la fundación de Sebastián, para darle difusión a la revista en general, y entonces ha sido, yo creo que uno de los números más exitosos por eso, porque está muy bien equilibrado y tenía temas realmente para todos los intereses, como más democrático, ¿no? A veces sí se clava como a un nicho, uno a otro, ¿no? Como el de Cuba, pues a quién le interesa Cuba, pues solo unos cuantos, o la Primera Guerra Mundial, que se va solo hacia un lado. Este es un número de esos que sí le cubre necesidades a todo el público. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho por haber estado aquí, y pues nos vemos en otra ocasión.